Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. En las últimas semanas hemos tenido movimientos bajistas en los principales activos del mercado argentino. El bono AL30 desde el 15 de mayo al último día viernes 6 de junio lleva una corrección en torno al 15% en los últimos 22 días medido en dólares. El Merval se ha encontrado también con una zona de resistencia, la zona de los 1400 puntos. Si tomamos su cotización a tipo de cambio, las últimas ruedas ha tenido una corrección en torno al 17%. El tipo de cambio ha tenido un movimiento alcista desde mediados de mayo del año 2024, llevándolo a los principales dólares libres de la zona de los 1050 pesos a tocar nuevamente las zonas de los 1300, niveles de precios que no se veían desde enero del año 2024. La idea de este video es dar una perspectiva técnica analizando los principales activos del mercado accionario y del mercado de bonos. También vamos a estar haciendo un análisis de sensibilidad de los principales bonos soberanos de la nación argentina para ver dónde podrían encontrar un piso y si esta baja es o no una oportunidad de compra. La idea es dar una perspectiva de mayor largo plazo y tratar de ignorar el sensacionalismo que generan estas fuertes correcciones que dejan titulares como los siguientes. Pero antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 3290 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando. También te invito a que te unas de forma gratuita al grupo de Telegram de Inversión Fundamental, donde comparto toda la información acerca del mercado de capitales. Y si me querés tener como asesor financiero, no dudes en contactarte por privado. Arrancando con el bono AL30, en este caso la cotización en dólares, tomando este bono como referencia, ya que es el bono que mayor volumen mueve. Como dije, lleva una corrección desde el 15, aproximadamente del 15 al 16% en las últimas 16 barras o 22 días. La zona de los 50 dólares el último día viernes fue una zona de soporte de corto plazo, donde el precio rebotó un 1,8%. Si ampliamos la visión a velas semanales, podemos ver la clara tendencia alcista muy fuerte del precio del bono AL30 y del mercado en general de bonos de la República Argentina. Luego de que se conociera la noticia del resultado electoral en noviembre, el mercado de bonos subió cerca del 135%, dando cruce de medias al alza en visión de mediano plazo en noviembre del año 2023, rompiendo una clara zona de resistencia para el precio que tenía que ver con este canal alcista de mediano plazo y también esta zona de resistencia estática que eran máximos anteriores, lo que quiere decir que en visión de mediano plazo tenemos como principales soportes la media móvil ponderada de volumen, que hoy se encuentra a una baja desde el precio actual en torno al 10%, y también tenemos un soporte estático que tiene que ver con esta línea de tendencia alcista que en el pasado reiteradas veces fue resistencia y hoy pasa a ser soporte también a una posible corrección en torno del 10 al 15% aproximadamente. Si nos vamos a velas mensuales de mayor largo plazo, el cruce de medias se dio en junio del año 2023, desde ahí que técnicamente por cruce de medias de largo plazo estamos en tendencia alcista. Vemos claramente el mismo canal alcista y el principal soporte móvil, que es la media móvil simple de color rojo, en la zona de los 43 dólares, que desde el precio actual significaría una corrección en torno al 15%. Esto quiere decir que en caso de seguir corrigiendo el precio de los bonos AL30, la zona de los 46 dólares hasta los 40 dólares sería una buena zona de entrada, una buena zona donde se juntan una serie de soportes de mediano y largo plazo muy importantes, donde creo yo que en caso de corregir a esta zona de precio sería una muy buena zona de entrada. Por otro lado, la zona de los 50 dólares, por ser un número redondo, también puede ser una zona de soporte de corto plazo. La dispersión del precio actual con respecto a las principales resistencias de corto plazo están a un 6 hasta un 8, casi 9% de posible upside desde el precio actual. Si tenemos que adjudicar a algún hecho las correcciones de las últimas semanas en los principales activos argentinos, podría ser sin duda el retraso de la aprobación de la ley bases y el ruido político que ha generado algunas cuestiones políticas que denotan una serie de debilidades y trabas que está encontrando el débil gobierno para llevar a cabo los acuerdos políticos necesarios para aprobar este paquete de reformas enfocados a destrabar la economía argentina y que tanto espera el mercado. Como fechas importantes para la semana entrante, tenemos que el 12 de junio, a partir de las 10 horas, se va a estar tratando la ley bases en el Senado, siendo este uno de los hechos más importantes, donde el resultado del mismo puede generar movimientos importantes tanto al alza como a la baja. Sin embargo, como vamos a ver también en otros activos argentinos, estamos en una clara tendencia alcista de mediano y largo plazo.
todavía hay importantes soportes, por lo que una toma de ganancia por parte del mercado es muy razonable a la espera de definiciones políticas. Todos estos temas, por supuesto, son tratados en el último reporte a clientes del segundo trimestre del año 2024. Es un reporte de 21 páginas donde repasamos el movimiento de las principales variables de la macroeconomía argentina. Doy una serie de expectativas y recomendaciones de inversión. Si lo querés tener, obviamente, puedes contactarme por privado. El principal índice del mercado accionario argentino también corrigió con fuerza en las últimas semanas, en la última semana sobre todo, donde bajó un 17%. Si ampliamos la visión a velas semanales, podríamos estar en una importante zona de techo, en la zona de los 1400 puntos, zona donde también tuvo una fuerte corrección en el pasado. Justamente la semana frenó en una zona de pisos que también actuaron como soporte en tiempos anteriores en el año 2017. La tendencia es totalmente alcista, sobre todo desde julio del año 2022, donde el Merval medido en dólares llegó a una revalorización de más del 300%, rompiendo sistemáticamente diferentes zonas de soporte y de resistencias estáticas para el precio. Por otro lado, la cotización en pesos del índice Merval, luego de la fuerte corrección que tuvo desde febrero del año 2024 hasta mediados de marzo de más del 28%, explicado también por la baja del tipo de cambio. A partir de marzo, la revalorización en pesos llegó a ser del 73%, donde el último tramo, a partir del 15 de mayo del año 2024, fue explicado principalmente por la suba del tipo de cambio. Las correcciones de la última semana, tanto en pesos como en dólares, dejan al Merval dando un cruce de medias a la baja en visión diaria, pasando a velas semanales en visión de mediano plazo. Tenemos la principal zona de soporte en torno a una corrección en pesos del 9% aproximadamente, una zona muy importante, la zona de la media móvil simple de color rojo, ya que es una zona que viene actuando como soporte para el precio desde hace mucho tiempo, desde el año 2022 en adelante. Cada vez que el precio y la media móvil exponencial triple de color verde se acercan a la media móvil simple, el precio tiende a tener reacciones alcistas, impulsándolos nuevamente para arriba. Si vamos viendo la cotización en pesos de algunas de las empresas que componen el índice Merval, con este caso tenemos la cotización de Transener, vemos que está teniendo un cruce de medias a la baja. El precio tuvo reacción contra la media móvil simple. Recordemos que cada vez que se da un cruce de medias a la baja, técnicamente se está en tendencia alcista, que podría profundizarse y derivar en fuertes correcciones o lateralizaciones por algunas ruedas. Si ampliamos la visión a velas semanales, vemos una dispersión del precio actual con respecto a la media móvil simple, la cual es el principal soporte de mediano plazo, en torno a un 10 o a un 22%, por lo cual caso de correcciones todavía hay para corregir en caso de que se profundice la baja en los activos locales. Otro activo importante es Ternium, que también está dando un cruce de medias a la baja en visión diaria. En visión semanal tenemos una zona de soporte mucho más cerca que tuvo reacción el último día viernes. En este caso, la cotización de Ternium tiene soporte en los 900 pesos a 870 pesos aproximadamente en visión de mediano plazo. Estas podrían ser unas zonas de compra bastante importantes, sobre todo teniendo en cuenta la lateralización del precio que viene teniendo hace muchísimo tiempo y el atraso con respecto a la inflación. Alvar está en una zona muy parecida, en una situación técnica muy similar a Ternium, cruce de medias a la baja, pero en visión semanal estamos ya sobre zona de soportes muy importantes que pueden ser zonas de entrada con posibilidades de rebote alcista muy importante. La cotización de Ternium está a un 40% de máximos alcanzados en octubre del año 2023. Son empresas que se mueven de forma positiva con respecto a la devaluación y a la suba del tipo de cambio. Otro activo que acaba de dar cruce de medias a la baja es Cresud. En visión semanal también está en zona de soporte, linda zona de entrada. Sin embargo, vemos que en la mayoría de activos argentinos la media móvil ponderada de volumen está dejando cierta predisposición bajista, inclinándose hacia abajo. Esto aleja el principal soporte del precio actual, por lo que las correcciones podrían intensificarse, en este caso hasta un 8-9%, y vemos la cotización del ADR en dólares en velas mensuales de largo plazo. Ya estamos en una importante zona de soporte, muy lindo a punto de entrada, es un lindo punto de entrada para Cresud. Si fuésemos a buscar la zona de la media móvil ponderada de volumen, sería una corrección en dólares del 10%, y si fuésemos a buscar esta línea de tendencia
alcista de largo plazo sería una corrección en torno al 20 o 25% aproximadamente desde el precio actual. La cotización del ADR de Edenor también está en tendencia alcista de largo plazo en velas mensuales. El cruce de medias que se dio en el año 2021 sigue vigente, muy cerca de zona de soportes de largo plazo, el precio cotizando a $16.35. El soporte de la media móvil simple de color rojo está a un 5% y el de la media móvil ponderada está a un 10 o a un 12%. Es una zona muy importante, puntos de entrada de largo plazo. Un sector muy castigado, en este caso el de las cementeras. Tenemos la cotización del ADR en dólares de loma negra en velas mensuales también muy cerca de zona de soporte. Las medias móviles están a un 3 o a un 5% aproximadamente, muy cerca. Es un cruce de medias que se dio en el año 2022 y que sigue vigente. Tenemos una zona de resistencia muy importante en la zona de $7,75 para la cotización del ADR con perspectiva de largo plazo. Podría ser una oportunidad. Si vamos al sector bancario, vemos cotizaciones de ADR, en este caso del Banco Macro, teniendo reacción a la baja con zona de resistencia estática de largo plazo, la zona de los últimos máximos alcanzados previo a las PASO, reacción bajista del precio en velas mensuales, tendencia alcista por cruce de medias que se dio en diciembre del año 2022, que sigue vigente y que tiene una dispersión mucho más importante con la cotización de otras empresas y otros sectores como Cresud y el sector energético. En este caso, Banco Macro tiene para corregir e ir a buscar zona de soporte de largo plazo entre un 30 hasta un 40 o hasta un 50%. En visión de mediano plazo también podríamos ver correcciones, pero ya los soportes están un poco más cerca, en torno a un 4 o hasta un 15%. La cotización en pesos, en este caso de Banco Macro, parece estar dando un cruce de medias a la baja, todavía no consolidado. En visión semanal de mediano plazo tenemos cierta dispersión del precio con respecto a la media. El principal soporte de mediano plazo, que es la media móvil simple de color rojo, está a un 13% y la media móvil ponderada de volumen está entre un 40 o 38% aproximadamente de forma lineal desde el precio actual, por lo que la dispersión del precio con respecto a las medias en el sector bancario es mucho mayor que en otros sectores y los soportes en caso de correcciones están mucho más lejos, donde las bajas podrían ser más pronunciadas. Situación muy similar para la cotización en pesos del Grupo Financiero Galicia, velas diarias amagando con dar cruce de medias a la baja. En velas semanales la dispersión es bastante alta, 13% a la media móvil simple y 35% a la media móvil ponderada de volumen. Recordemos que estos son importantes zonas de soporte para el precio y que el precio tiende siempre a volver a la media, ya sea por fuertes correcciones a la baja o por periodos de lateralización del precio que hacen que la media y el precio en algún punto vuelvan a juntarse. El ADR del Grupo Financiero Galicia, al igual que el de Banco Macro, tuvo una reacción bajista con respecto a los máximos alcanzados previo a las PASO en la zona de los $37,5. En velas mensuales de largo plazo tiene una dispersión con respecto a la media móvil simple del 27 y a la media móvil ponderada de volumen de un 45% aproximadamente de forma lineal. En velas semanales estamos cerca de zona de soporte. Podrían ser precios de entrada, sabiendo igualmente que en caso de vulnerar a la baja esta zona de precio, el próximo soporte ya es la media móvil simple en visión de largo plazo. En definitiva, veo mucha menos dispersión del precio con respecto a las medias de largo plazo en el sector energético. En este caso tenemos Pampa Energía sobre zona de soporte de largo plazo después de un cruce de medias que se dio en el año 2021. La media móvil simple viene siendo el principal soporte de largo plazo y la media móvil ponderada de volumen también lo es. Hoy el precio está a una corrección del 5% de la media móvil ponderada de volumen y también de esta línea de tendencia alcista de largo plazo. Esto quiere decir que esta podría ser una muy buena zona de entrada y en caso de darse un cruce de medias a la baja podríamos salir sin demasiadas pérdidas. Como sea, el mercado argentino siempre ha sido muy volátil, muy dependiente de las cuestiones políticas, haciendo que no sea un mercado apto para cualquier tipo de inversor. Por último, vamos a ver la cotización del ADR de Telecom, también sobre zona de soporte de largo plazo, cotizando a $7.17 o un 6% aproximadamente de la media móvil ponderada de volumen, siendo el principal soporte de largo plazo para el precio. En visión mensual también estamos cerca de zona de soporte estático por línea de tendencia alcista de este canal que viene desarrollando y un cruce de medias que todavía no se dio a la baja. Con respecto a la curva de bonos soberanos, en este caso tenemos la cotización en ley extranjera, en GD, dando una curva totalmente invertida. La parte corta de vencimientos rinde muchísimo más que la parte larga, lo cual no es una situación normal, ya que los vencimientos cortos tienden a ser menos riesgosos que los vencimientos largos,
Vamos a hacer algunos análisis de sensibilidad y análisis de rendimientos históricos. En este caso tenemos el GD30 de largo plazo, tenemos la TIR que ha tenido un repunte bastante importante las últimas semanas, pasando de tener un rendimiento del 19% a un actual rendimiento del 27%. Sin embargo, vemos que ha tenido mayores rendimientos, picos de 47 a 50%, 51% de TIR para el GD30 desde el año 2022 hasta finales del año 2023, donde los mínimos durante este periodo han sido de 28% de rendimiento y 30%, por lo que podríamos estar acercándonos a una posible zona de techo para el rendimiento, es decir, zona de soporte para el precio. Si tenemos en cuenta la TIR histórica, vamos a hacer un análisis de sensibilidad marcando posibles escenarios de upside donde las expectativas se alinean y los rendimientos se normalizan para la curva de bonos soberanos de Argentina. Vamos a hacer una comparación con la curva de bonos de Brasil, agarrando como referencia en este caso al GD30, el equivalente del bono brasilero, el cual tiene un rendimiento de prácticamente el 6%. Un bono con vencimiento al año 2025 de Brasil rinde cerca del 10%, así que vamos a tomarlo mejor como referencia. Vamos a plantear 10 escenarios. Y haciendo una proyección de sensibilidad con respecto al rendimiento, si el bono GD30 de la República Argentina llegara a rendir un 12%, el upside desde el precio actual sería un 35%, y si volviésemos a rendimientos del 40 al 45% máximo, básicamente con respecto a rendimientos históricos, como vimos, la baja podría ascender entre un 20 o 25% en dólares desde el precio actual. Obviamente, en caso de que las expectativas se alineen, que se apruebe la ley bases que tanto espera el gobierno y el mercado, y los rendimientos de los bonos bajen a niveles razonables, sobre todo comparado con otros países. Si bien hay que tener en cuenta que Argentina, por una cuestión de reputación mala con respecto al pago de su deuda, naturalmente nunca va a ser tan poco riesgosa como Brasil, Chile y otros países de la región. Sí sería muy posible y razonable que si un bono brasilero a corto plazo rinde 9 o 6% en el caso del vencimiento al 2030, un bono de la República Argentina pueda llegar fácilmente a rendir 12-9%, donde los upside desde el precio actual serían de un 35 o hasta un 50% aproximadamente. Otra fecha muy importante de la semana que viene es la reunión del Fondo Monetario Internacional que se llevará a cabo el próximo 13 de junio, un día después del tratamiento en el Senado de la Ley Bases, para destrabar un desembolso de 800 millones de dólares que engrosarían un poco las reservas del Banco Central, por lo que la semana que viene no va a ser una semana más del mercado y hay que estar muy atentos. Así que ese fue todo el análisis de hoy. La idea es dar un poco más de perspectiva, como ya dije, perspectiva de largo plazo en base al análisis técnico, planteando una zona de principales soportes. Vemos que en el caso de los bonos todavía hay para corregir, si bien la zona de los 50 dólares pueden ser una buena zona de empezar a acumular más papeles. Yo le apuntaría a entrar fuertemente a partir de la zona de los 46 a 40 dólares, ir armando ya una buena posición. Va a ser una semana de mucho ruido en caso de ser desfavorable para el gobierno el tratamiento de la ley bases y demás. Es muy posible que tengamos cotizaciones de los bonos a la baja, llevando el precio a estos niveles de soporte que desde mi punto de vista son oportunidad de compra. También, como vimos en los principales activos del mercado accionario, ya muchos están en zonas importantes de soporte de largo plazo. Me alejaría así de las acciones bancarias, que tienen mucha dispersión y que en caso de ruido político tienen todavía mucho para corregir. Así que sin nada más para decir, un saludo y hasta la próxima.